Bienvenidos de nuevo a todos a Neutrality Studies. Hoy tenemos una actualización de nuestro amigo y colega Benoit Paré, antiguo observador de la OSCE en ambos lados del frente en Ucrania. Benoit, bienvenido de nuevo. Gracias, Pascal. Me alegra estar aquí. Me alegra tenerte de nuevo, porque has publicado un segundo libro. Tu primer libro, por supuesto, es el que vemos a tu izquierda, Lo que vi en Ucrania, en el que relatas tu etapa como observador de la OSCE. Allí tuviste que trabajar en diversas funciones, documentando todas las explosiones y demás, así como las violaciones del alto el fuego que eran evidentes entonces en la zona del Donbass. Y ahora has publicado un libro titulado Ucrania, la gran manipulación. A tu derecha, detrás de ti, en francés. Pero también ha salido en inglés, The Great Manipulation. Benoit, cuéntanos un poco sobre él. ¿Por qué escribiste un segundo libro y cuál es el enfoque de la gran manipulación? Sí, gracias por la presentación. Efectivamente, después de terminar mi contrato con la OSCE, a finales de mayo de 2022, tuve la oportunidad de trabajar como periodista. Me contrató oficialmente un medio digital francés llamado France Soir. France Soir fue un periódico importante en los años 50 y 60, pero con el tiempo acabó convirtiéndose simplemente en una página web. Pero ya sabe, el nombre es bastante conocido en Francia. Así que empecé a trabajar para este periódico digital bajo seudónimo, porque todavía no estaba dispuesto a hablar abiertamente. Aún no había tomado la decisión de dejar por completo cualquier actividad vinculada a mi vida anterior, trabajar para gobiernos, básicamente, u organizaciones internacionales. Le propuse a mi nuevo jefe hacer una serie de artículos sobre las acusaciones de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania desde el inicio de lo que los rusos llaman la operación militar especial y Occidente llama la invasión de Ucrania. Trabajé en ello bastante rápido durante el verano. Y la cuestión es que, para entonces, quería centrarme en una serie de acontecimientos, empezando por el bombardeo del Hospital de Maternidad de Mariupol, que ocurrió el 9 de marzo de 2022. Y luego tuvimos el bombardeo del teatro de Mariupol, apenas una semana después. Además, tuvimos el gran asunto de los acontecimientos de Bucha, la llamada masacre de Bucha, que fue un punto de inflexión en la guerra, en la nueva guerra de Ucrania, porque sabemos que a partir de entonces, las negociaciones que se estaban celebrando en Estambul se detuvieron prácticamente. Volveré sobre eso. Y en paralelo, hubo otro tema candente, las acusaciones de violaciones masivas cometidas por tropas rusas en Ucrania. De algún modo, fue en paralelo al relato de Bucha y duró meses. Y muy cerca del acontecimiento de Bucha, hubo otro suceso dramático, que ahora está más o menos olvidado, porque, curiosamente, apenas se ha hablado de él desde entonces. Fue el bombardeo de la estación de tren de Kramatorsk, que ocurrió el 8 de abril de 2022. Y por último, para completar la secuencia, me centré en las llamadas fosas comunes de Izium, que en realidad aparecieron un poco más tarde, en septiembre de 2022. Estos 6 artículos que escribí son, a mi juicio, la parte más importante de mi libro, porque básicamente construyeron la narrativa del odio ruso, que fue clave para convencer a las audiencias de todo el mundo, y especialmente en Occidente, de que Rusia era un país bárbaro, culpable de una serie de crímenes de guerra, y con el que no se podía negociar moralmente, ¿verdad? Así que esto se construyó de una manera. La narrativa se construyó para impedir cualquier voluntad de negociación que pusiera fin al conflicto. Esta es mi conclusión. Y, más allá de estos 6 artículos sobre esas acusaciones de crímenes de guerra, también publiqué otros artículos, día a día, sobre los acontecimientos que se iban desarrollando en Ucrania en aquellos días. Algunos de ellos los han olvidado muchas personas, incluso yo mismo.
Y cuando leí todos esos artículos para el libro, me di cuenta de que era verdad. Esto y esto otro también habían ocurrido. Lo había olvidado. Y cada vez había distintas historias sobre la guerra de Ucrania que ocupaban los titulares. Te das cuenta de que siempre funciona la misma fórmula. En cuanto pasa algo, se lanzan acusaciones maximalistas contra los rusos, sistemáticamente, sin que se haya hecho ninguna investigación. Y cuando empiezas a indagar en el asunto, te das cuenta de que no es exactamente como lo describirían la prensa occidental o ucraniana. Sistemáticamente descubres que hay más cosas, cuidadosamente ocultas a la vista del público. Así que hacía sistemáticamente ese trabajo de presentar y resumir la visión occidental de cada acontecimiento, y luego intentaba averiguar cuál era el punto de vista ruso sobre esos mismos hechos. Y para eso había que rebuscar en las redes sociales, normalmente en Telegram o Twitter por aquel entonces, porque en la mayoría de los casos el punto de vista ruso era, digamos, ignorado, ¿no? Así que tenías que buscarlo. Y pensé, bueno, es el trabajo básico de un periodista o de un investigador. Cuando ocurre algo, tienes que presentar distintas versiones de los hechos, porque sabes que en tiempos de guerra, lo primero que muere es la verdad. La verdad es la primera víctima de cualquier conflicto. Y llevo el tiempo suficiente trabajando en este campo como para saber lo cierto que es. Descubrí esta realidad cuando era, digamos, un joven observador en Bosnia-Herzegovina, justo después de la guerra civil allí. En realidad, éramos más que observadores cuando trabajaba allí. Éramos, digamos, actores, pero sí conozco esta realidad. Llevo conociéndola los últimos 30 años. Y esta realidad se ha llevado a su lógica extrema en el caso de la guerra de Ucrania. Algo que resulta muy evidente para mí cuando empiezas a investigar y recabar información sobre ella. Hey, just a very quick note, the best way to support this channel is by signing up for my free Substack. You can also help with a paid subscription there, or you can get some of our new merch on neutralitystudies.com. Links below. See you there. And last but not least, I also published, Y por último, aunque no menos importante, también publiqué al menos un artículo. Fue uno de los artículos más importantes que he escrito. Se titulaba ¿Cómo Ucrania se convirtió en un peón estadounidense? Era una referencia a este famoso libro de Zbigniew Brzezinski, El Gran Tablero Mundial, que escribió en 1997. Y cuando lees este libro, entiendes realmente la lógica, el razonamiento del Estado profundo estadounidense y los objetivos a largo plazo que tenían desde los años 90, impedir el resurgimiento de cualquier potencia rival. Y ya sabe, tras la caída de la URSS, pensaban que Estados Unidos estaba en una posición de hegemonía sin rival. Y la prioridad de los pensadores estratégicos era asegurarse de que siguiera siendo así, de que no tuvieran que enfrentarse en algún momento a una reanudación, a un renacimiento de la hegemonía rusa. Así que tenían que acabar con eso antes de que pudiera ocurrir. Y Brzezinski explicó que la mejor manera, en su opinión, de hacerlo era separar a Ucrania de Rusia. Ese era el plan. Y todo lo que hicieron las administraciones estadounidenses desde entonces, tanto bajo los republicanos como bajo los demócratas, es lo mismo. Siempre responde a la misma lógica. Básicamente, es el partido único desplegando su propia agenda, independientemente de quién esté en el poder. Y durante la Revolución Naranja, por ejemplo, en 2004, estaba la administración Bush, pero el objetivo era en realidad controlar Ucrania. Así que apoyaron todo lo que pudieron a su candidato prooccidental, Yushchenko, en aquel momento, cuya esposa era, de hecho, diplomática estadounidense. Sorprendente, ¿verdad? Así que tenían medios para controlar lo que ocurría en Ucrania a través de la esposa del presidente. Era algo muy evidente. Ella había trabajado toda su vida para el gobierno de Estados Unidos, y algunas personas incluso sospechan que trabajó para la CIA. En fin, ese fue uno de los episodios. Y después estuvo el Maidán, por supuesto, como sabemos. Y hay una persona que aparece constantemente durante esos años,
Victoria Nuland. Ya sabe, en realidad trabajó durante la administración Bush, luego durante la administración Obama y después durante la administración Biden. Obama administration and then under the Biden administration. And she was the key, actually. Y, en realidad, ella era la persona clave, bajo todas las administraciones estadounidenses, para definir la política de Estados Unidos hacia Ucrania. Y bueno, está casada con Robert Kagan, que es un neoconservador famoso. Tiene una ideología extremista y básicamente impulsaba esa agenda todo lo que podía, y con mucho éxito, de hecho. Así que explicaba todo este trasfondo de la guerra en este artículo, cómo Ucrania se convirtió en un peón de Estados Unidos. En cierto modo, intentar samtidigt en test de hava que hasen do friend, så utvunget som manipulation to. En caps mot på, recordar på. Showing how much manipulation there was, and at the same time I was recalling why they do that. They do that because they have strategic objectives, which is to Lo hacen porque tienen objetivos estratégicos, debilitar a Rusia y separarla de Ucrania. Y más allá de eso, el objetivo era impedir cualquier acercamiento entre Rusia y Alemania, o entre Rusia y la Unión Europea, porque sabían que la cooperación entre ambas podía ser una amenaza para Estados Unidos y Alemania. Así que esto había que impedirlo a cualquier precio. Por tanto, la lógica de separar a Ucrania de Rusia acabó siendo también una lógica de separar a la Unión Europea de Rusia. Y esto es muy evidente, especialmente si se piensa en el gasoducto Nord Stream. Ya sabe, no solo Obama, sino también el presidente Trump, durante su primer mandato, dijeron que era un objetivo estratégico asegurarse de que este gasoducto nunca llegara a funcionar. Y lograron alcanzar ese objetivo. Y sin embargo, al mismo tiempo, volviendo a la manipulación, consiguieron difundir en los medios generalistas el mensaje de que, en realidad, habían sido los rusos quienes lo hicieron. Lo cual es, ya sabe, increíble, y demuestra que no tenían miedo de inventarse relatos. En francés tenemos un dicho: cuanto más grande es la mentira, más gente la creerá. Suena contraintuitivo, pero la realidad demuestra que funciona. Incluso tuve un antiguo colega alemán, al que yo consideraba un hombre inteligente, que trabajaba conmigo en el Donbass. Y cuando hablamos una vez del asunto de Nord Stream, él realmente creía que habían sido los rusos quienes lo hicieron. Y le dije, bueno, ¿cómo puedes creer eso? Y él dijo, ¿no has oído hablar de la primera investigación de Seymour? Y él no había oído hablar nunca de ella. No sabía quién era Seymour Hersh. No sabía que había publicado este artículo en Substack, que básicamente planteaba un escenario mucho más convincente para explicar lo que había ocurrido. Básicamente, era una operación secreta organizada por la CIA. Y él no había oído hablar nunca de ello. Y al final dijo, bueno, ¿sabes qué? No importa, porque no deberíamos comprar gas a Rusia. Punto. Entonces me di cuenta de que había otra cosa de la que estaba convencido, que los rusos eran bárbaros. Y esto nos devuelve a lo que decía al principio de mi intervención aquí. Todas estas acusaciones de crímenes de guerra contra los rusos tuvieron un impacto inmenso en la gente. Convenció incluso a personas inteligentes que deberían haber sabido más de que los rusos eran tan bárbaros que los europeos ni siquiera deberían poder comerciar con ellos, aunque eso acabara suponiendo el suicidio económico de Europa. Porque ahora mismo, Europa sigue comprando principalmente gas a Rusia, pese a la narrativa y a las declaraciones de que Rusia es mala y de que no deberíamos comerciar con ellos. Pero la economía europea sigue necesitando gas ruso. Así que esto continúa, no bajo los focos, por decirlo así. Pero, según las sanciones de la Unión Europea, deberíamos dejar de hacerlo el año que viene, creo. Para entonces, la normativa de la Unión Europea debería hacer imposible que la UE compre gas ruso. Así que, si no cambia nada, entonces sentiríamos de verdad todo el impacto de la política suicida de Europa. Y una vez más, lograron convencer al público de que este sacrificio era necesario, de que no tenían otra opción por una cuestión moral,
una perspectiva fabricada con mentiras y manipulaciones. Ahora, volviendo a estos acontecimientos que básicamente ayudaron a construir el relato, todo empezó con, como he dicho, el Hospital de Maternidad de Mariupol. La cuestión es que, como he trabajado en Mariupol durante 2 años y 4 meses, conozco bastante bien la ciudad, así que pude recopilar información, parte de la cual estaba disponible en los medios generalistas de entonces. Y había 2 elementos importantes en la historia del Hospital de Maternidad. Uno era el testimonio de una mujer del Donbass, a la que había fotografiado un periodista ucraniano de Associated Press. Y ya saben, se le ve la cara con un poco de sangre en el rostro y el pelo algo revuelto. Y detrás de ella se ve destrucción. Y ella se convirtió en el rostro de la barbarie rusa contra la población civil del Donbass. Su imagen se utilizó en todo el mundo, en la prensa occidental, para mostrar lo bárbaros que eran los rusos. Y esa mujer, de hecho, más tarde explicó que la maternidad donde acababa de dar a luz estaba parcialmente ocupada por fuerzas ucranianas. Lo cual, cuando conoces el derecho humanitario, como yo, porque recibí información sobre ello cuando estuve desplegado en Ucrania, me formó el CICAIR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, que impartía lecciones específicas sobre ese tema. Y ya sabe, normalmente un hospital o una escuela son bienes protegidos por el derecho humanitario. Sin embargo, cuando ese bien pasa a estar ocupado por una fuerza militar, pierde su condición de bien protegido. Así que en este caso, se puede argumentar que en realidad, desde el momento en que el ejército ucraniano empezó a ocupar esas instalaciones, se convirtió, por desgracia, en un objetivo legítimo para los rusos. ¿Y por qué decidió el ejército ucraniano ocupar las instalaciones? Porque en aquellos días ya no había electricidad en la ciudad, pero el hospital tenía paneles solares en el tejado, lo que lo convertía en un edificio muy estratégico para ocuparlo. Así que, según ese testigo, el ejército ucraniano reorganizó básicamente todo el interior del hospital de maternidad. Decidieron ocupar algunas plantas y trasladaron a las mujeres a otra sección. Y a los maridos también los trasladaron a otra sección, en el sótano, según recuerdo. Pero aún así, ocupaban una parte del edificio. Cuando se produce el bombardeo, nadie te dijo que el edificio estaba ocupado parcialmente por los militares. Luego hubo otro testimonio, el de un policía, que también fue entrevistado por Associated Press en aquellos días. Yo investigué un poco y encontré más entrevistas de este hombre en distintos medios. Y él explicó, de hecho, que cuando llegó al lugar, ya había soldados en el hospital de maternidad y más policías. Pero no explica por qué estaban allí antes de que él llegara. Y después, en una entrevista posterior, dice que cuando llegó al lugar, la versión militar rusa, en realidad 4 soldados 2 días más tarde, las personas que luchaban desde dentro de la maternidad eran soldados de Azov. Correcto. Así que eso demuestra que estaban utilizando de nuevo las instalaciones con fines militares 2 días después. No es difícil establecer las conexiones. De algún modo, confirmaría que ya estaban allí 2 días antes. Así que todo encaja. Pero esa parte de la historia, por supuesto, fue cuidadosamente evitada por los medios generalistas. Nunca la cubrieron. Y mientras tanto, el documental realizado por Associated Press se convirtió en una película ganadora de un Oscar, que se mostró en todo el mundo para enseñar lo bárbaros que eran los rusos. Así fue como empezó todo. Ahora bien, también es importante mencionar que en esta fase no creo que la parte ucraniana quisiera realmente organizar una operación de falsa bandera. Por los elementos que recopilé, sí creo que hubo. Quiero decir, hay un cráter enorme, a unos 50 metros de la maternidad. Así que algo explotó allí. Y lo más probable es que fuera una bomba de verdad, porque la artillería no deja cráteres tan grandes, por experiencia. He visto muchísimos cráteres. Ninguno creo tan grande. En fin, creo que esto les dio una idea.
Mirad cómo podemos usar la información para nuestra guerra informativa contra Rusia, para recabar apoyo en Occidente. Y una semana después, aproximadamente una semana después, tuvimos otra explosión en el teatro de Mariupol. Conozco muy bien ese teatro. Yo mismo fui allí a ver un concierto cuando trabajaba allí. Era como el edificio más bonito de Mariupol. Era un edificio emblemático, y se sabía que se utilizaba como lugar para personas desplazadas antes de ser evacuadas. No tenía ningún sentido que los rusos destruyeran ese edificio. Sin embargo, nos dijeron que debíamos creer que lo hicieron. E incluso nos dijeron que creyéramos no solo que lo hicieron, sino que además mataron. La primera cifra que se dio fue de 300 civiles que se habían refugiado dentro. Y la segunda cifra fue 600. ¿Y de dónde sale? La cifra de 300 víctimas civiles la dio el alcalde de una ciudad que en ese momento estaba exiliado en Zaporilla, así que no tenía ni idea. Simplemente dio una cifra basada en su propia valoración, que no se basaba en observaciones directas. Y la cifra de 600 la volvió a dar el mismo periodista de Associated Press, basándose en entrevistas que había hecho a desplazados de Mariupol que ya habían llegado a Kiev. Habló con ellos en Kiev y le dijeron, pues en el edificio había tanta gente. Así que basó su estimación de cuántas víctimas hubo en los testimonios de esas personas. Y esas cifras, 300 y 600, se difundieron por todo el mundo para mostrar que básicamente los rusos, el ejército ruso, está matando a civiles por centenares, sin ningún motivo, simplemente porque quiere matarlos, ¿no? Esa fue, digamos, la narrativa que se difundió por todo el mundo. Pero en realidad, después Amnistía Internacional llevó a cabo una investigación sobre esto. Y el hecho de que yo escribiera 4 meses después de los hechos ayudó a tener un punto de vista diferente sobre lo que ocurrió. Porque este informe de Amnistía Internacional salió, si no recuerdo mal, en julio, 3 meses después. Y lo leí entero. Este informe es muy interesante por varias razones, pero hay que decir que una vez más, no tuvieron la oportunidad de estar allí sobre el terreno. Así que también tuvieron que hacer una evaluación a distancia, de nuevo, entrevistando a personas que supuestamente estaban allí cuando ocurrió el suceso, como hizo Associated Press. Y según Amnistía Internacional, aunque entrevistaron a unas 20 personas, solo un par de ellas, 2 o 3, mencionaron haber oído o visto que un avión de combate ruso bombardeara realmente el teatro. Solo un par de las 20 personas a las que entrevistaron, por lo que recuerdo. Y entonces dije, vale, sería realmente interesante hablar con estos testigos. Y para entonces, yo ya era periodista, como he mencionado oficialmente, de un medio que ya saben, no era muy popular en mis tiempos. Pero el nombre al menos, ya sabe, es famoso. Así que envié un correo electrónico oficial desde mi dirección de correo de Francia, porque tenía una preguntando si sería posible entrevistar a esos testigos. Por supuesto, asegurándome de que permanecieran en el anonimato, de no comprometer su seguridad, ni nada parecido. Este tipo de cosas las hacía, por ejemplo, cuando trabajaba para ASEI. Ya sabe, estás acostumbrado a ello. Es muy importante respetar el principio de no hacer daño cuando hablas con testigos. Así que intenté darles la máxima cantidad de información, ¿cómo decirlo?, de argumentos, para no poner en peligro a los testigos. Y nunca obtuve ninguna respuesta sobre eso. Ahora bien, quizás se pregunten si decidieron no responder porque el periódico para el que trabajaba ya tenía la imagen de ser un periódico conspiranoico por la línea que había seguido durante el periodo de la COVID. Así que puede que decidieran, no merece la pena hablar con esta gente. ¿A quién le importa? Solo hablamos con la prensa generalista. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que en realidad, esa era la hipótesis que yo tenía. Quizá esas personas mintieron o no existen.
porque si no podemos acceder a ellas, entonces puedo tener una duda legítima sobre si esas personas existen. Y ni siquiera hemos visto las fotos. Entonces, ¿son reales? Eso es lo que uno se pregunta. Así que me quedé un poco en el limbo con esta cuestión concreta sobre si esos testimonios eran reales. Y un mes después, ocurrió algo muy interesante, porque Amnistía Internacional publicó otro informe sobre el hecho de que en realidad el ejército ucraniano ocupaba escuelas a gran escala mientras libraba su guerra. Y como dije antes, ocupar escuelas se supone que es una especie de crimen de guerra, porque se considera un bien protegido. Pero en realidad ya lo hacían antes, durante la guerra del Donbass. De hecho, con la misión de la OSCE en Ucrania, estábamos vigilando la situación. Y puedo confirmarles que en aquellos días había quizá una docena de escuelas ocupadas, principalmente por las fuerzas ucranianas. Un par de ellas también estaban ocupadas por los separatistas, pero la mayoría las ocupaba el ejército ucraniano. Y a nadie le importaba entonces. Y ahora fue Amnistía Internacional quien lo reveló. Eso provocó un escándalo en Ucrania, pero no solo allí, también en el mundo occidental, porque era la primera vez que una ONG occidental se atrevía a criticar, aunque fuera de forma limitada, al ejército ucraniano, que por entonces tenía el estatus de guerreros heroicos. Y el argumento era, ¿cómo os atrevéis a criticar a heroicos guerreros que defienden la democracia frente a la barbarie? E incluso la responsable de Amnistía Internacional en Ucrania cuestionó ese informe de su propia ONG, hasta el punto de que dimitió públicamente y publicó su carta de dimisión en su página de Facebook. Y según ella, todo el personal de Amnistía Internacional en Ucrania dimitió como señal de protesta. No porque cuestionaran los hechos, sino porque decían, como ucranianos, no podemos aceptar que nuestra organización critique a nuestro ejército. No podéis aceptar eso porque no sabéis lo que es luchar por sobrevivir, o algo así. Este es el tipo de defensa que se planteaba. Pero bueno, entiendo que emocionalmente les resultara difícil, pero eso no significa que fuera incorrecto desde el punto de vista factual, ¿verdad? Y demostró que cuando la gente está demasiado implicada emocionalmente en un conflicto, no es capaz de ofrecer una descripción objetiva de lo que está ocurriendo. Y entonces pensé, bueno, ¿quién entrevistó realmente a los supuestos testigos sobre el teatro de Mariupol? Muy probablemente las mismas personas de Amnistía Internacional en Ucrania, las mismas personas que dicen que no se permite informar de hechos que realmente dejan al ejército ucraniano en mala posición. Y entonces se me ocurrió, bueno, ¿cómo podemos confiar en estas personas respecto a lo que escribieron sobre el teatro de Mariupol? Y esto, en mi opinión, reforzó las sospechas que ya tenía sobre si los testigos que citaban en su informe sobre el teatro de Mariupol eran reales o no, o sobre si los testimonios se habían recogido correctamente. En mi opinión, tienes dudas legítimas al respecto, y mientras no respondan nunca a mi pregunta, esas dudas seguirán ahí. Y entonces, la otra explicación para entender lo que pasó con el teatro, pensé, vale, si no fueron los rusos, que en realidad no tenían ningún interés en hacerlo, ni siquiera desde un punto de vista separatista, sería como si el ejército francés decidiera bombardear la Torre Eiffel cuando París fue liberado en 1944. Para culpar a los alemanes, quiero decir, ¿por qué bombardearías el edificio más emblemático de tu ciudad solo para culpar a tus oponentes? Nadie haría un sacrificio así, ¿verdad? Y en fin, nos dijeron que creyéramos que fueron los rusos, cuando no tenía ningún sentido que lo hicieran. Y luego descubrimos, hablando de las cifras, que cuando la Fiscalía de la República Popular de Donetsk publicó sus informes sobre la investigación del teatro de Mariupol, una vez que habían limpiado el lugar, dijeron que encontraron 14 cuerpos bajo los escombros.
Y de hecho, 14 cuerpos es una cifra cercana al número de víctimas civiles identificadas por Amnistía Internacional. Amnistía Internacional solo identificó a 12 víctimas. Dijeron que probablemente habría más, pero solo pudieron identificar a 12. Muy lejos de 300 o 600, ¿verdad? Y Amnistía Internacional lo explicó. Esa es una parte realmente honesta de su informe. Explicaron que el edificio había sido evacuado masivamente 2 días antes. Porque para entonces, 2 días antes, tanto los ucranianos como los rusos habían acordado abrir corredores humanitarios para que la gente pudiera evacuar de forma masiva. Así que solo quedaban unas pocas decenas de personas en el edificio, quizá menos. Y esto es, bueno, simplemente para corregir las cifras y los hechos. Pero que yo sepa, nadie en la prensa occidental difundió jamás esta información presentada por Amnistía Internacional, que solo pudieron identificar a 12 víctimas. No, preferimos que la gente crea que murieron 600 personas, porque eso ayuda al relato de que los rusos son bárbaros. Y un último punto, si no fueron los rusos, ¿quién más pudo ser? Bueno, ahí surge la posibilidad de una operación de falsa bandera. Así que esa es, de hecho, la explicación que la gente de la República Popular de Donetsk considera más probable. Por ejemplo, eso es lo que afirma una mujer responsable de la Defensoría del Pueblo de la República Popular de Donetsk, que vio de primera mano todos los casos relacionados con las víctimas de la guerra. Llegó a confesar que tiene la íntima convicción de que fue una operación llevada a cabo por el bando ucraniano, y muy probablemente por Azov, que, como sabemos, ocupaba muchos edificios de la ciudad. Según esa versión, lo hicieron para iniciar una campaña masiva de propaganda contra los rusos. Esa es la historia que nadie nos ha explicado todavía, y que yo recogí en detalle en mi libro. Y así es como empezó toda la maquinaria de propaganda contra los rusos. Y después, el siguiente paso fue Bucha. Bucha es algo más complejo, porque no se trata de un único hecho. Básicamente hablamos de víctimas civiles que se produjeron a lo largo de unas 3 semanas, casi un mes. Personas que murieron en circunstancias distintas, en diferentes partes de la ciudad. Y las pruebas sugieren que algunas de ellas, al menos algunas, probablemente, fueron asesinadas por el ejército ruso. Que eso fuera o no un crimen de guerra es objeto de debate. Hay un video famoso, por ejemplo, en el que se ve a un vehículo blindado ruso disparando a un hombre que simplemente va en bicicleta. Aparece de repente al doblar una esquina. Y en ese momento, sabes que el ejército ruso está prácticamente en primera línea y probablemente piensa que todo lo que se mueve es una amenaza potencial. Y en esos casos, lo que suelen hacer los ejércitos de todo el mundo es que, cuando perciben una amenaza potencial, disparan primero. El ejército estadounidense lo hace sistemáticamente. Y lo sé a ciencia cierta porque trabajé con ellos en Afganistán. En cuanto el ejército de Estados Unidos percibe una amenaza, tiene autorización para disparar antes de comprobar si se trata de una amenaza legítima o no, ya sabes. Y los rusos hicieron lo mismo. Pero cuando lo hacen los rusos, inmediatamente se les acusa de crímenes de guerra. En fin, lo que ocurrió en Bucha es complejo, porque después hubo otros acontecimientos. En algún momento circuló por todo el mundo un video, incluso lo difundió el New York Times. En realidad, eran imágenes de unos 8 tipos, 8 hombres vestidos de civiles, escoltados por el ejército ruso. Y luego parece que se ve a las mismas personas abatidas a tiros detrás del edificio, que según nos dijeron, estaba ocupado por militares rusos. Así que da la impresión de que esas personas fueron ejecutadas. También nos dijeron que, en realidad, no eran civiles, sino miembros de una defensa territorial. Y la defensa territorial era una unidad organizada por las autoridades ucranianas apenas unas semanas antes del inicio de la operación militar especial. Yo la conocía porque había entrevistado a un coronel ucraniano que estaba al mando de esta organización de defensa territorial en la región sur, el Oblast del Sur,
Lo entrevisté, digamos, una semana antes del inicio de la operación militar especial, y sabía cómo operaban. Y dijo que estaban en proceso de reclutar a cientos miles de personas, pero que aún no habían tenido tiempo de reclutarlas ni de darles equipamiento. ¿Y luego qué pasó? Vemos a estas personas sin ropa militar. Solo tuvieron tiempo de darles armas. Así que, para una fuerza invasora, probablemente podría haber cierta ambigüedad sobre quiénes eran esas personas vestidas de civil que llevaban armas. En fin, ese es un aspecto. Luego hay otros aspectos. Creo que la mayoría de la gente murió por los bombardeos, por los ataques de artillería, y ambos bandos bombardearon la ciudad. Ya sabe, todos esos vehículos armados que se vieron alineados en la calle, en ese video de Reuters que se vio en todo el mundo, mostrando todos los cuerpos, los cadáveres, en la calle junto a esos, quiero decir, vehículos armados. Esos vehículos armados pertenecían a los rusos. Fue el ejército ucraniano quien los destruyó, porque fueron bombardeados intensamente. Así que se puede imaginar que algunas de las víctimas podrían ser víctimas colaterales de los bombardeos ucranianos. Pero nadie se lo diría, ¿verdad? No, le dijeron que creyera que todas las víctimas fueron causadas por los rusos. Y luego hay tantas historias. Puede que no sea capaz de cubrir todos y cada uno de los detalles de toda esta narrativa sobre Bucha, porque hay muchas historias pequeñas diferentes, pero intentaré resumir los acontecimientos principales. Por ejemplo, se vio, pude comprobarlo en fotografías, que al menos 4 personas llevaban un brazalete blanco, civiles cuyos cuerpos estaban en la calle. Y se sabía que el brazalete blanco era una señal de identificación que utilizaba el ejército ruso. El ejército ucraniano usaba brazaletes amarillos o azules, porque era la única forma de distinguirse entre ellos, ya que por lo demás llevaban más o menos el mismo tipo de uniforme. Así que los civiles que caminaban por ahí con brazaletes blancos daban a entender que eran amigos de las fuerzas rusas y que no querían que les dispararan, ¿sabes? Y luego, cuando vemos las imágenes difundidas por todo el mundo, de nuevo, al menos 4 de ellos llevaban brazaletes blancos. Nunca vi ningún comentario sobre eso en la prensa generalista. Pero en la prensa alternativa sí se veía la idea de que aquello era muy extraño, porque parecía que habían matado a personas prorrusas. Entonces, ¿por qué iban a matar los rusos a personas prorrusas? No tiene sentido. Hay otra historia que tiene aún menos sentido. La única víctima identificada por su nombre, que yo sepa, entre estas 400 víctimas, y cuyo nombre se hizo público, al menos, era un ex miembro del Parlamento ucraniano que vivía en Bucha y era conocido por ser prorruso. De hecho, según recuerdo, la parte rusa publicó información sobre que tenían vínculos con él y que antes de retirarse le habían propuesto que se fuera con ellos porque temían represalias contra él. Y entonces la parte rusa dice, le propusimos que viniera con nosotros porque colaboró abiertamente con nosotros y muy probablemente tendría problemas si no se iba. Y esa persona fue encontrada muerta. Según la versión ucraniana de los hechos, los soldados rusos lo mataron antes de irse porque estaban borrachos. Y eso enlaza con la idea, con la narrativa construida contra los rusos, que era tan caricaturesca y tan absurda. Decían, no, los rusos beben todo el tiempo, así que es normal que los soldados rusos se emborrachen y disparen contra cualquiera porque están borrachos, incluso contra sus aliados más cercanos. Y trataron de venderle esta historia al público. Y quienes odian a los rusos quieren creerla. Claro, ya saben, los rusos son una especie de subhumanos. Harían cosas así y no mirarían más allá. Pero en realidad, esta parte de la historia es tan absurda que apenas la he visto recogida en la prensa occidental. Cuando vi que se utilizaba esta versión de los hechos, era sobre todo para el público ucraniano. En fin, lo que sabemos, y es muy importante saberlo sobre Bucha, más allá de eso, es que el 31 de marzo
y esto es un hecho, el alcalde de la ciudad se grabó a sí mismo en la calle, con una gran sonrisa diciendo, los soldados rusos se han ido, ahora somos libres. Now we are free. Actually, from what we know, Russians. Y de hecho, por lo que sabemos, el ejército ruso se retiró el 30 de marzo. Y fue a raíz de la decisión tomada el 29 de marzo por el presidente Putin, que pretendía ser una señal de buena voluntad hacia la parte ucraniana, en el marco de las negociaciones que se estaban celebrando en Estambul. Porque en aquellos días, esto lo supimos meses después, entonces no lo sabíamos, las negociaciones de Estambul habían llegado realmente a un punto en el que los rusos estaban dispuestos a retirarse de todas las posiciones que habían tomado desde el inicio de la operación militar especial, con la posible excepción del Donbass, del que se decía que se trataría por separado y cuyo estatus se abordaría años más tarde. Lo mismo que Crimea. Así que intentaron evitar, digamos, resolver de una vez por todas el estatus de Donbass y Crimea, pero dijeron que estaban dispuestos a retirarse de cualquier otro lugar, a cambio de que Ucrania reconociera, quiero decir, se comprometiera a no entrar nunca en la OTAN. Esta fue la razón número 1 por la que Rusia fue a la guerra, ya sabe. Y toda persona seria que sepa algo sobre esta guerra conoce este hecho. Ya se sabía desde décadas antes. Incluso yo, cuando trabajaba en el Ministerio de Defensa francés en 2007, sabía que esto era un hecho. Que Ucrania entrara en la OTAN sería una línea roja para Moscú. Y una línea roja, en lenguaje diplomático, significa estar dispuesto a ir a la guerra por ello. En 2007, yo sabía esto con certeza. Lo escribió el embajador francés en Moscú. Leí el telegrama por las funciones que desempeñaba entonces, así que lo sabía. Pero ya sabe, después se dejó de lado de algún modo y se ignoró, como si esto nunca hubiera ocurrido y como si el ataque hubiera surgido de la nada, simplemente porque Rusia quería conquistar más territorio. En fin, los acuerdos de Estambul estaban casi listos para firmarse. Solo había un punto en el que no se habían puesto de acuerdo. ¿Cuál debía ser el tamaño del ejército ucraniano? Y según lo que leímos después, se suponía que esta última cuestión se discutiría directamente entre Zelensky y Putin a nivel presidencial. Pero, por lo demás, esto fue confirmado, por cierto, por Arestovich y Arhamia. Ambos eran, digamos, el asesor estratégico principal de Zelensky y el jefe del grupo parlamentario de Servidor del Pueblo en el Parlamento ucraniano, que es básicamente el partido de Zelensky. Los dos confirmaron que ese era el estado de las negociaciones en aquel momento. Así que, ya sabes, no es una teoría de la conspiración ni información falsa afirmar esto. En este contexto, como esa promesa era tan increíble, incluso para un observador externo, que Putin realmente hablaba en serio cuando decía, «Estamos dispuestos a retirar nuestras fuerzas», dijo, «De acuerdo, pues voy a demostrártelo». Y decidió retirar todas las fuerzas del norte de Ucrania, no solo de Bucha, sino hasta la frontera, como señal de buena voluntad. Y utilizaron eso, en mi opinión, como una forma de construir un relato contra Rusia. Así que lo que pretendía ser un gesto de buena voluntad por su parte, acabó siendo una oportunidad para construir un relato que los mostrara como aún más bárbaros que antes. Fue como una capa más de acusaciones después de los acontecimientos de Mariupol, y se suponía que esto sería un punto de inflexión. Eso es, creo yo, lo que ocurrió y cómo ocurrió. Como he dicho, el 31 de marzo, el alcalde dice que las tropas rusas se han ido. No menciona que hubiera realmente cadáveres en las calles. Y si no recuerdo mal, él estaba precisamente en esa calle, ¿verdad? Donde después se afirmó que yacían esos cuerpos. Estaba muy cerca de ese lugar. Bueno, recuerdo que él se estaba grabando a sí mismo, como en un primer plano. Así que no recuerdo exactamente dónde estaba. Habría que comprobarlo. Pero no estoy del todo seguro de eso. Así que habrá que verificarlo.
En cualquier caso, al día siguiente, el 1 de abril, hay funcionarios del municipio de Bucha, uno de ellos con uniforme, que de hecho dijeron que querían que la gente no saliera porque las fuerzas de seguridad ucranianas iban a llevar a cabo operaciones de limpieza para buscar saboteadores rusos que hubieran quedado atrás. Y al principio, para mi libro, utilicé un artículo en el que había usado una declaración en vídeo. Cuando lo comprobé, esa declaración en vídeo ya no estaba disponible. Había desaparecido. Así que investigué un poco más y descubrí que la misma declaración podía encontrarse en un periódico ucraniano en Internet, incluso con los nombres de las dos personas que hablaron el 1 de abril. Así que es un hecho. Funcionarios ucranianos advirtieron de que, a partir del 1 de abril, las fuerzas de seguridad ucranianas llevarían a cabo operaciones de limpieza. Y luego, el 2 de abril, se ve un video. Según la fuente, se publicó por la tarde. Es un vídeo de un hombre llamado, en realidad he olvidado su nombre real, pero su apodo, su nombre de guerra, era Botsman. Y este tal Botsman, según las propias fuentes ucranianas, era un neonazi con antecedentes penales, acusado de haber ejecutado a personas, pero que de alguna manera nunca fue condenado, porque siempre conseguía, ya sabe, escapar. Y toda la gente a su alrededor eran básicamente neonazis, que seguían la misma ideología, criminales y neonazis. Y esta persona grabó, quiero decir, publicó un vídeo desde su propia... ¿Cómo se llaman esas cámaras? He olvidado cómo se llaman. Ya saben, una cámara pequeña, como una cámara corporal. Se me ha olvidado, hay una marca específica para eso. Pero bueno, tiene una cámara corporal y publicó un vídeo de esa cámara que básicamente muestra lo que él ve. Y se oye su voz por encima. Y de hecho se reconoce que camina por esta misma calle, con los vehículos armados destruidos. Y no dice nada sobre cadáveres. Pero se oye una voz de fondo. Y esto fue confirmado por varias fuentes. Uno de los tipos, suponemos que es uno de los suyos, uno de sus soldados, dice, oye, si vemos a un tipo que no lleva el brazalete azul o amarillo, ¿tenemos permiso para dispararle? Y él responde, claro que sí. Y bueno, publica eso probablemente como una especie de advertencia, ¿sabes? Y probablemente también para decir, bueno, a la gente lo bastante inteligente, esto es lo que hicimos, ¿no? Pero, por supuesto, los medios occidentales hicieron completamente invisible este video. Una vez encontré, de hecho, en medios alternativos, a un tipo que afirmaba trabajar para un servicio de inteligencia occidental, pero testificó de forma anónima porque dijo, no puedo testificar públicamente. Y mencionó la existencia de este video, pero dijo, bueno, ya sabes, sé que existe porque lo he visto, pero nadie habla de ello. Así que, por favor, nada de informar sobre esto. Pero solo lo hicieron medios alternativos. Y yo vi el mismo video, así que supe que este hombre decía la verdad. Pero los suizos ignoraron por completo este hecho. Así que una vez más, esto se detalla en mi libro. Y de hecho, en la última edición, conseguí añadir el enlace al periódico ucraniano que anuncia que, a partir del 1 de abril, habrá una limpieza de saboteadores, presuntos saboteadores. Así que, por supuesto, si veían a alguien con un brazalete blanco, según el vídeo, le habrían disparado sin hacer preguntas. Y luego, esos son los cuerpos que se ven en las imágenes. Y nadie preguntó, ¿por qué llevan brazaletes blancos, verdad? Así que esto muestra hasta qué punto llega la manipulación. Y entonces, toda la historia estalla el 3 de abril en todo el mundo. Recuerdo haber visto un video grabado en esta famosa calle, en el que se veían todos los vehículos destruidos y cuerpos esparcidos por la calle. Y hubo un francés, Adrien Bocquet, que afirmó haber acompañado a las primeras tropas ucranianas que entraron en Bucha. Según su declaración, arrastraron cadáveres para, básicamente, colocarlos en la calle. Pero bueno, eso es lo que él dice. No tengo pruebas de que tenga razón, pero eso fue lo que dijo.
aunque tenemos muchos elementos de información que nos permiten pensar que probablemente fue lo que ocurrió. Ahora bien, eso no quiere decir que ninguna de esas víctimas fuera asesinada inicialmente por rusos. Es muy difícil saber a posteriori quién mató a quién. Y más tarde, Francia llegó incluso a realizar una investigación policial. En realidad fue una investigación de la gendarmería. El gobierno francés decidió enviar gendarmes franceses para investigar, ya sabe, a las víctimas de Bucha. To investigate, victims in Bucha. And the thing is, I talked to Y la cuestión es que hablé con Eric Donesse, un hombre que yo diría fue asesinado, aunque se presentó como un suicidio, pero para mí fue un asesinato. A este hombre lo asesinaron después, 5 días después de hablar conmigo. Y me dijo, hablé con un general de alto rango de la gendarmería, que me dijo que conocía los resultados de la investigación francesa en Bucha. Y añadió, bueno, no pudieron confirmar que las víctimas hubieran sido asesinadas por rusos. No había manera de confirmarlo. Entre otras razones, porque la mayoría de las víctimas murieron por metralla de artillería, y ambos ejércitos usaban las mismas armas en aquellos días. Usaban armamento de estilo soviético, así que era el mismo modelo de artillería. Así que Dios sabe quién mató a quién en ese contexto. Y más allá de eso, probablemente ejecutaron a unas pocas personas. And beyond that, a few people were probably executed. I don't exclude, but maybe some. No excluyo que quizá algunos pudieran haber sido ejecutados por rusos, pero no he visto pruebas concluyentes de que fuera así. Y también se puede sospechar que otros fueran ejecutados en realidad por ucranianos, como he mencionado. Ahora bien, también he visto otro video que salió el 2 de abril, hace muy poco, porque cuando di una conferencia sobre mi libro en París, alguien me habló de ese video. Entonces investigué un poco y lo encontré. El video trata sobre una unidad policial del gobierno ucraniano que también entró en Bucha el 2 de abril. Se les ve, es un video de 7 minutos que sigue disponible en internet, entrevistando a varias personas en la calle. Le pregunté a uno de mis amigos que habla ruso y ucraniano, le pregunté, ¿puedes confirmarme qué dicen? ¿Hablan de cuerpos en la calle? Y él me dijo, no, ninguno de ellos. Solo dicen cosas irrelevantes sobre dónde dormía el ejército ruso, dónde tenía su base, pero nada más. No mencionan que hubiera gente asesinada, ejecutada, nada. Y este video salió el 2 de abril, y esa unidad policial llamada Safari publicó un video al día siguiente. No mencionan cadáveres, no hay imágenes de cadáveres. Así que de nuevo, otro hecho muy sospechoso. Y por último, aunque no menos importante, también seguí, en aquellos días en que hacía mi propia investigación, distintas cuentas en Twitter por entonces. Y no solo Twitter, sino... ¿cuál era la otra? Telegram, claro. Y vi una cuenta, de hecho, muy interesante, hecha por en realidad el tipo se llamaba Adam Lawson, si no recuerdo mal. Supongo que es estadounidense. I guess he's American. And this guy actually made his own investigation about the events at Bucha. Y este hombre llevó a cabo su propia investigación sobre lo ocurrido en Bucha, recopilando durante un mes todo lo que pudo encontrar sobre lo que pasó allí. Y en algún momento encontró una foto de 2 soldados rusos cuyos cuerpos yacían sobre una vía de tren. Se ven sus posiciones, es algo muy característico, y se reconocen los uniformes militares. Y la foto, cuando se publicó por periodistas ucranianos, según recuerdo, llevaba un pie de foto que decía que eran los cuerpos de soldados rusos muertos. Y después se ve un mensaje publicado en X por un viceprimer ministro de Ucrania. He olvidado su nombre porque había tantos, pero está en mi libro. También imprimí su publicación. And also I made a print of his post. And I just also made a print. Y también imprimí la fotografía original de los mismos 2 hombres, para que la gente pueda ver con sus propios ojos que hablamos de los mismos cuerpos. Y en el mensaje enviado por el viceprimer ministro ucraniano, lo que dice es que los cuerpos que se ven en la imagen son civiles ucranianos asesinados por rusos. Así que es una inversión total de la acusación. Y esta vez, de hecho, sabemos con certeza, porque tenemos pruebas, que esto es una mentira. En muchas cosas no tenemos pruebas, pero en este caso tenemos pruebas de que fue una mentira. Y esto pretendía demonizar a los rusos utilizando los cuerpos de sus propios soldados.
Ahora bien, ¿por qué no los reconociste? Quizás se me olvidó mencionar eso, porque los cuerpos habían sido quemados. Maybe I forgot to mention that because the bodies had been burnt. The bodies had been burnt, so you couldn't see that they had Los been cuerpos habían sido quemados, así que ya no se podía ver que llevaban uniformes militares. Y si lo recuerdan, entre las imágenes que dieron la vuelta al mundo, cuando incluso entonces apareció Ursula von der Leyen con cientos de periodistas de todo el mundo, en algún momento mostraron un montón de 5 o 6 cuerpos quemados, simplemente para impactar al público. Y claro, cuando quemas los cuerpos, es una forma muy conveniente de impedir una identificación fácil de estas personas. Entonces necesitas análisis forenses para identificar de quién se trata. Y de hecho, la parte rusa siempre se ha quejado de que los resultados oficiales de la identificación de las víctimas nunca se han hecho públicos. Nunca. Solicitaron esta información a la ONU y a la OSCE, creo. Y la OSCE dijo no divulgamos esa información para proteger a las víctimas. such information to protect the victims. I mean, once they are dead, how does that Quiero decir, una vez que están muertos, ¿cómo los protege eso, verdad? Así que parece que quiero decir, quizá si se publicaran los nombres, se podría ver quiénes eran realmente esas personas que murieron. Muchos no eran ni prorrusos ni pro-ucranianos. Quizás se podría deducir de qué lado estaban y entonces darse cuenta de que muy probablemente fueron asesinados por el bando ucraniano y no por el ruso. Esa información nunca la tendremos, porque se mantiene oculta. Así que ese es el resumen para explicar cómo tenemos suficiente información para concluir que lo ocurrido en Bucha fue una enorme manipulación. Y por último, aunque no menos importante, el papel del gobierno británico. Lo comprobé después, porque vi una declaración de Scott Ritter, que es conocido, ya saben, exinspector de armas en Irak, y ahora muy crítico con la política estadounidense. Very critical of US policy now, and in one of his statements on his Telegram channel, he said, Y en una de sus publicaciones en su canal de Telegram dijo, fue el MI6 quien organizó Bucha. Y yo le respondí, bueno, ¿cómo puede afirmar eso? Quiero decir, ¿tiene pruebas? Y de hecho, me respondió su asistente, y dijo, bueno, basta con mirar las declaraciones del jefe del MI6 ese mismo día. Así que lo comprobé. Y es muy inusual que el jefe de una gran agencia de inteligencia publique una declaración pública el mismo día en que ocurre un acontecimiento así, cuando no ha habido tiempo de verificar los hechos. Ya sabe, normalmente se supone que un servicio de inteligencia que merezca ese nombre comprueba los hechos antes de difundir propaganda. Bueno, podría decirse que ahora hay más agencias de propaganda que otra cosa. Pero, idealmente, no se supone que sean agencias de propaganda. Se supone que deben verificar los hechos para informar a sus gobiernos sobre lo que está ocurriendo, sobre la realidad sobre el terreno. Y antes de que nadie pudiera comprobar nada, publicó un comunicado acusando a los rusos. En realidad, fue una reacción a lo que su propia ministra de Asuntos Exteriores, Liz Truss, había publicado en ese momento. Liz Truss fue aún más radical. Inmediatamente, desde el 3 de abril, acusó a los rusos de crímenes de guerra en Bucha. De nuevo, justo cuando se habían descubierto los cuerpos, hacía como 2 horas. Reaccionó de inmediato, algo que, de nuevo, es muy inusual, y que demuestra que había intención de utilizar esta información para construir un relato, para mostrar que los rusos eran bárbaros. Y también la prensa británica ese mismo día o al día siguiente fue realmente igual de extrema. Los titulares que recopilé en mi libro eran extremos. Acusaban a los rusos de ser peores que los nazis y cosas por el estilo. Y eso, para el público británico dice mucho, por lo que ocurrió en Bucha. Inmediatamente hubo una campaña enorme y maximalista de acusaciones de crímenes de guerra masivos contra los rusos. Inmediatamente. Esto demuestra, en mi opinión, que todo estaba coordinado y organizado. No hay otra explicación posible, porque todo ocurrió el mismo día, al mismo tiempo. Y el hecho de que fuera tan extremo desde el Reino Unido refuerza la idea de que tuvieron algo que ver. No he visto pruebas concluyentes de que fuera así, pero tenemos suficientes indicios de lo que podemos observar
que básicamente nos dicen que es muy probable que estuvieran implicados en la organización de todo esto. Y de nuevo, sabemos que unos días después Boris Johnson va a Kiev para convencer a Zelensky de que no negocie con los rusos, de que abandone el acuerdo de Estambul. Fue el 9 de abril. Y lo que ocurre justo antes de eso, este es mi último punto, es el bombardeo de la estación de tren de Kramatorsk, el 8 de abril. Como si el relato de Bucha no fuera suficiente, añadieron otra capa. Porque, por lo que dice la gente, quizá el 5 de abril Zelensky aún no había decidido dejar de negociar con los rusos. Así que añadieron otra capa. El 8 de abril, 50 civiles mueren en un ataque contra la estación de tren de Kramatorsk. Aquel día hubo una evacuación masiva de civiles que se había anunciado públicamente. Y por supuesto, se acusa a los rusos. Pero bueno, encontré la declaración de Denis Pushilin, que era y sigue siendo el jefe de la República Popular de Donetsk, los separatistas. Y dijo, bueno, estas personas que murieron son nuestra gente. ¿Por qué querríamos matar a nuestra propia gente? Consideramos que estas personas son nuestra gente. ¿Por qué querríamos matarlas? Y dice que, para él, era obviamente una manipulación de los ucranianos para otra vez demonizar a los rusos y a los separatistas. Y hay que recordar que Kramatorsk fue una de las primeras ciudades que los separatistas ocuparon en abril de 2014 y tuvieron que retirarse por la presión del ejército ucraniano. Pero siempre tuvieron la voluntad de volver porque consideraban que aquello era suyo. Así que, para empezar, no tenía ningún sentido que bombardearan ese lugar. Pero en realidad, Scott Ritter, él otra vez, señaló que el misil que se utilizó, el Tochka-U, era un misil con submuniciones, ¿verdad? Y funciona de la siguiente manera. Cuando está en vuelo, en algún momento se liberan las submuniciones y, por las leyes de la física, acaban llegando más lejos que la cola del misil, que se queda atrás. Pero él dice que, si trazas una línea entre la carga explosiva y la cola de un misil, puedes prolongarla hacia atrás hasta el origen del fuego. De hecho, hice exactamente lo que él sugirió. Y lo hice en Google Earth. Y descubrí que la línea acababa exactamente en el centro de la ciudad de Dobropilla, que ahora está al borde de ser conquistada por las tropas rusas. Pero esa es otra historia. Y era exactamente desde allí, desde el lado ucraniano, desde donde bombardearon el lugar, según los separatistas, según la República Popular de Donetsk. Él dice que fue una unidad ucraniana, e incluso dieron el nombre de esa unidad. Era una brigada de artillería, la única del ejército ucraniano que tenía este Tochka o este misil concreto. Y dijeron, fue esa unidad. Tenían su base en Leópolis, y lo hicieron ellos. Y el análisis forense que realicé, gracias a Scott Ritter, demostró exactamente eso. Solo pudo haberse disparado desde allí. Y esto fue totalmente ignorado una vez más por los medios occidentales. Los únicos intentos de refutar esto de verdad fueron patéticos. Quiero decir, como periodista, intento buscar sistemáticamente contraargumentos. Vale, esta es una narrativa. ¿Qué posibles contraargumentos hay? No se me había ocurrido. Y lo único que encontré fue realmente patético. Por ejemplo, hubo gente que imaginó que quizá el misil se desvió 90 grados. Es que según las leyes de la física, es absurdo. Pero esa era la única forma de relacionarlo, de algún modo, con que los separatistas hubieran disparado el misil. Así que era absurdo. Pero creo que después esta historia no se utilizó demasiado con fines propagandísticos, porque, para cualquiera que investigara, había un fallo enorme en la narrativa, y era fácil de refutar. Pero nadie lo refutó en la prensa occidental porque todos eran cómplices de la narrativa. Tenemos que convencer a la opinión pública, tanto en Ucrania como en Occidente, de que los bárbaros, los rusos, son bárbaros y no podemos negociar con ellos. Y el 9 de abril, para terminar y concluir, Boris Johnson va a ver a Zelensky y le convence. No negocies. Al menos esa es la información que teníamos. Y te ayudaremos a ganar esta guerra por la vía militar. Y ahora, 4 años después, tenemos, quién sabe, quizá millones de personas muertas,
o como mínimo, heridas, amputadas. Ambos países están gravemente dañados. Ucrania probablemente nunca se recupere de este desastre. Pero ya sabe, todo se decidió en esos días cruciales entre marzo y abril de 2014. Perdón, de 2022. Y esta es la historia de mi segundo libro. Cómo fuimos condicionados para creer realmente que los rusos eran bárbaros y que no podíamos, moralmente, estar de acuerdo con ellos, aceptarlos y negociar con ellos. Agree, accept, and then negotiate with them. Thank you very much for this very detailed overview. Muchas gracias por este resumen tan detallado de algo que se describe con aún más detalle en tu libro. La conclusión también es que la guerra de propaganda es, como mínimo, tan importante como la guerra de disparos propiamente dicha. Y mientras nos contabas toda esta historia, no dejaba de pensar que hasta ahora es la parte rusa la que exige investigaciones independientes de la ONU sobre todos estos acontecimientos. Son los rusos quienes siguen diciendo, queremos los datos, queremos que se elaboren informes y queremos que equipos independientes vayan allí. Sí. Y es la otra parte la que viene a decir, no, sabemos lo que pasó. Se sabe porque ya lo hemos expuesto todo. Por eso estamos tan frustrados, quienes aquí en nuestra burbuja hablamos de lo que ocurrió realmente y de cuáles son las razones de esta guerra. Porque estas cosas podrían investigarse. Y ya ha pasado muchas veces. Por ejemplo, en la guerra de Georgia de 2008, la Unión Europea pidió a la diplomática suiza Heidi Tagliavini que investigara lo ocurrido. Elaboró un informe que en efecto atribuía responsabilidad a prácticamente todas las partes. Pero, muy importante, reveló que no. Los primeros disparos los efectuó el gobierno de Saakashvili. Punto. No hay forma de esquivarlo. Y esta es una información muy importante. Pero eso, ahora, 20 años después, ya no es posible. Ya no se pueden tener investigaciones independientes, porque tienen demasiada influencia sobre la percepción pública y se está produciendo una gran manipulación. Y no es una teoría de la conspiración que haya personas que quieran hacer eso, porque incluso nos lo dicen. La OTAN habla de guerra cognitiva y publica sobre ella, y sobre lo importante que es controlar no solo el relato en el extranjero, sino también el relato dentro de casa. Lo hacen oficialmente. Esa es la parte demencial. Pero Benoit, para terminar, y quizá en no más de 2 o 3 minutos, ¿cuál es tu conclusión más resumida sobre cómo se ha librado esta guerra en el frente de la propaganda, en el frente de la manipulación? ¿Y de qué deberíamos ser conscientes cuando volvamos a escuchar las noticias que salen sobre la guerra que está llevando a cabo Occidente? Yes, interesting question. Sí, es una pregunta interesante. Muy brevemente, en relación con lo que acabas de decir, cuando estuve en Mariupol, tuve la oportunidad de reunirme con un alto cargo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que es básicamente el organismo que supervisó la investigación en Bucha. Y entonces me dijo, no te puedes imaginar cuánta presión recibo de mi propio gobierno para orientar nuestros informes en un sentido que les convenga, en una dirección que les convenga. Así que me lo confesó. Sé cómo funciona, y sé que ahora debe de ser incluso peor que antes. Así que estas personas están sometidas a una presión extrema, muchas de ellas, para no informar de ciertos hechos que en realidad no encajan con el relato dominante. Es un hecho. Volviendo a tu pregunta, desde la perspectiva occidental, vemos que no hay espacio para ningún relato alternativo en los medios generalistas. Solo hay un discurso. Y hay muchísima gente, incluso dentro de mi propia familia, que veo que simplemente se lo cree. Siguen creyendo que Zelensky es el defensor de la democracia y los derechos humanos frente a unos rusos bárbaros. Incluso vi una entrevista a un famoso actor francés justo antes de que empezáramos esta entrevista, que básicamente decía exactamente eso. Y como es famoso, pues la gente le cree. Así que es realmente difícil luchar contra eso. Yo intento combatirlo porque me importa la verdad, con mis modestos medios. Y gracias a Dios, tú estás aquí, junto con otros, para difundirlo.
pero me temo que va a ser casi imposible revertir esta tendencia. Aún así, tenemos que seguir intentando mantener esta pequeña luz de verdad en medio de esta oscuridad, porque esto no puede llevar a nada bueno. En cuanto a los rusos, creo que probablemente ya han desistido de intentar influir en nosotros. Como le dijo Putin a Tucker Carlson cuando Tucker Carlson lo entrevistó, quizá hace 1 o 2 años, en cualquier caso, no podemos controlar los medios occidentales. We cannot control the Western media, you know. We cannot control the narrative. So, because you're stronger. No podemos controlar el relato, porque ustedes son más fuertes que nosotros en este terreno. Así que creo que ni siquiera lo intentan. Simplemente libran su propia guerra como consideran oportuno e intentan mantener presentes sus objetivos. Y el problema es que, como vemos, tenemos a Occidente, y especialmente a los europeos ahora mismo, que intentan escalar en términos bélicos. Y eso es preocupante de cara al futuro. Gracias a Dios, hasta ahora, el presidente Putin, a quien considero una persona muy racional, no ha picado el anzuelo, porque parece que lo han provocado de muchas maneras distintas. Como si los europeos dijeran, oh, por favor, bombardéenos, por favor, ataquen a uno de nosotros, para que después podamos básicamente declarar un estado de guerra en toda Europa. Y así podremos imponer, ya saben, leyes draconianas para controlar la libertad de expresión. E iremos a por estas últimas personas que se atreven a cuestionar la narrativa. Y podremos ir a por ellas de una vez por todas, si solo nos atacan. Por favor, háganlo. Parece que están haciendo todo lo posible para que los rusos pierdan los nervios y bombardeen alguna fábrica en Alemania, o Dios sabe dónde, como protesta. Entonces, tendrían la oportunidad de entrar en modo de guerra total, que parece ser su objetivo. No necesariamente ganar la guerra, sino tener un conflicto en el que puedan apoyarse para mantener un control totalitario sobre las poblaciones. Es un poco un escenario de 1984, cuando lo piensas. Muy conveniente. Ni siquiera hace falta asumir que esta gente es malvada. Solo hay que asumir que se siente muy segura. Saben que, si las cosas salen mal, siempre tendrán algún trabajo en Nueva York, ¿no? Y que The Atlantic siempre va a ser el gran puente. Y que, bueno, puede ser Churchill, ¿no? Y en el peor de los casos, eres Churchill, que perdió la guerra y ahora es un gobierno en el exilio. Y es algo muy, muy enfermizo. Pero si estás en ese modo, entonces, bueno, intentarás cualquier cosa para librar por fin la gran batalla, para ser Churchill, para tener la oportunidad de estar a la altura de las circunstancias, porque vives en ese mundo de ficción. Pero usted sí cree que está del lado bueno de la historia y que luchar contra los rusos, no necesariamente ganar, sino luchar contra ellos, es algo tan importante que por eso hay que difundir el relato bueno, que hay que creer las cosas correctas. E incluso si Bucha no ocurrió como se contó, así es como debería haber ocurrido. Y eso es lo que debería creerse, porque es lo bueno. Y en mi opinión, así es como una visión moral del mundo destruye el mundo. Pero tiene toda la razón en que necesitamos trabajar con los hechos reales para detener este tipo de tonterías, porque también es una tontería propia de la mente de ciertas personas. La última palabra es para usted. Benoit, ¿dónde puede encontrarle la gente para seguir su trabajo? Bueno, supongo que a día de hoy mis libros están disponibles en Amazon desde cualquier país. Y básicamente, Amazon es el único sitio donde está disponible la versión en inglés. Bien, a todos. Pondré los enlaces de Amazon a los 2 libros de Benoit en la caja de descripción de abajo, y sin duda volveremos a contar con él. Por cierto, si estáis escuchando esto en francés, Benoit ha empezado a hacer entrevistas en francés con personas muy conocedoras, y las publicamos en el canal en francés. Así que permaneced atentos a más contenido de Benoit Paré. Benoit, muchas gracias por tu tiempo hoy. Muchas gracias a usted también.